Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la Asamblea. Como de todos es sabido, los esquemas de homologación que han sido ratificados recientemente provocan que en las ciudades fronterizas mexicanas y su espejo estadounidense impere el precio más barato en lo que tiene que ver con las gasolinas. De esta manera es como, por ejemplo, en Tijuana, el litro de Magna está costando 9 pesos con 95 centavos. En Mexicali está costando 8,96. En San Luis Río Colorado, 7,59 el litro de Magna. Y tenemos casos como, por ejemplo, el de Ciudad Juárez, que está costando 7 pesos con 2 centavos. Esto es obviamente un tema que hemos venido luchando, por el que hemos venido peleando en el Senado de la República, particularmente los senadores fronterizos, en coordinación obviamente con nuestras bancadas. Y tengo que reconocer que hemos contado con la puerta abierta y la decisión de la Secretaría de Hacienda. Es muy importante que nuestras ciudades, que compiten con economías muy prósperas, como por ejemplo Tijuana, que compite con San Diego, o por ejemplo nuestra ciudad Juárez, que compite con El Paso, tengan la manera de accesar a precios de gasolina justos, no digamos de privilegio, justos. La madre de todas las pruebas de que efectivamente las ciudades de la frontera deben de marcar como referencia de competencia económica a la frontera estadounidense es precisamente el reconocimiento que hace la Secretaría de Hacienda al homologar los precios. Esto es, se toma como referencia el precio de la frontera mexicana, se toma como referencia el precio de la frontera estadounidense y va a imperar el más barato de los dos. De allí que, por ejemplo, en este momento tengamos un diferencial de precio. Por ejemplo, si tomamos el litro de gasolina del Distrito Federal, tenemos que en Ciudad Juárez lo están pagando 6 pesos con 55 centavos más barato. En Tijuana lo están pagando 3 pesos con 62 pesos más barato. Sin embargo, lo que me trae a esta tribuna es alertar a la Secretaría de Gobernación, es alertar a la Secretaría de Hacienda, a Petróleos Mexicanos y por supuesto a la Policía Federal Preventiva, porque los márgenes de costo que hay entre la gasolina de la frontera y la del resto del país atrae al pillaje. Si tenemos diferenciales, por ejemplo, de 6.55 con Ciudad Juárez y alguna ciudad que se encuentre a 90 kilómetros de Ciudad Juárez, donde la den a 13,57, estamos hablando de un atractivo margen de 6.55 para el tráfico ilegal de gasolina. Quiero llamar la atención porque México, desafortunadamente, es víctima de estos que simulan a los salteadores de caminos del siglo pasado y antepasado, que ahora no son más que personas que se conectan a los ductos de la gasolina y causan pérdidas hasta por 15,000 millones de pesos al país. Estamos hablando de 5,000 tomas clandestinas y de una cantidad de accidentes que han costado inclusive la vida de muchos inocentes. Bueno, pues esta es otra forma de traficar ilegalmente gasolina, porque esta obviamente, y quiero alertar, se ordeña de los contenedores, de las gasolinas, de las estaciones de gasolina de la frontera y se conduce de manera no profesional, de manera no segura, a los sitios cercanos a los centros de población de la frontera. Si hablamos, por ejemplo, de una pipa que pueda albergar 40,000 litros y estamos hablando de que el mínimo, el diferencial por litro es de 6 pesos, hablamos de unos 250,000 pesos de margen para alguien que trafique de manera ilegal la gasolina a solo 90 kilómetros del centro de población fronterizo. Y miren, yo no vengo a aguar fiestas, no me interesa a mí molestar a la gente, lo que sí me interesa son dos cosas. Primero, que todos sabemos que el manejo irresponsable de la gasolina genera accidentes.
Y nadie que esté traficando ilegalmente y esté ordeñando los contenedores de las estaciones de gasolina de la frontera para conducirlos 100 o 150 kilómetros al sur, lo puede hacer de manera profesional. Nadie lo puede hacer de una manera aseada. Y segundo, ya nos tocó allá por el 2009, cuando encareció el diésel en los Estados Unidos, que había un diferencial de precio de 3 pesos entre el diésel en la frontera norte y los Estados Unidos. ¿Y qué ocurría? Que estas bandas de traficantes ordeñaban los contenedores del diésel de la frontera de Tijuana, de Mexicali, y cruzando la frontera más vigilada del mundo, la frontera más militarizada, la de mayor tecnología, vendían o revendían el diésel en los Estados Unidos a un margen de 3 pesos. Entonces, suponemos que si fueron capaces en aquel momento de librar aquella vigilada frontera estadounidense, pues cuanti menos podremos esperar que puedan trasladar esta gasolina a lo largo de 80 a 90 kilómetros por territorio nacional. Como resultado de aquel tráfico, la Secretaría de Hacienda implementó una homologación del precio del diésel en todo el país. El diésel cuesta 14,20 en Chetumal, en Ciudad de México o en Ensenada. No hay piedad. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda, al detectar este tráfico, impuso un solo precio y de esa manera, obviamente, se aseguró de que no existiera este tráfico indocumentado. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que el temor de todos los fronterizos que estamos gozando de este esquema de homologación, que estamos pagando precios 3, 4, 5, 6 pesos más barato que el centro, en cuanto la Secretaría de Hacienda detecte que existe este tráfico, nos diga: fronterizos, adiós con su homologación, la gasolina va a costar igual en todo el país porque no puedo contener este tráfico ilegal que se está dando. Es por ello que de manera respetuosa quiero alertar a las autoridades federales para que prevengan este tráfico ilegal de gasolina. Es un tráfico que nos pone en riesgo porque no se transporta de manera profesional el hidrocarburo. Y segundo, porque si de por sí pocos esquemas de aliento tenemos los fronterizos y que nos llegaran a quitar para poder controlar un tráfico que no lo pueden hacer de manera legal, sería de letales consecuencias. Es por ello, señor presidente, que me gustaría poner a su consideración que este punto de acuerdo fuera de obvia y urgente resolución. Muchas gracias por su atención. Es cuanto. Gracias, senador Blázquez.